¿Te has dado cuenta de que últimamente todo parece suceder demasiado rápido? Piensas en alguien y esa persona aparece. Sientes miedo de perder algo y en poco tiempo eso se aleja de ti. Imaginas una oportunidad y sin saber cómo, surge en el mismo día. La sensación es que la realidad perdió el espacio entre el deseo y el acontecimiento. Como si el universo hubiera quitado el freno de mano del tiempo y de pronto tu vida hubiera entrado en movimiento acelerado. Pero lo que pocos comprenden es que esto no es coincidencia, es un test. El universo te está probando no para castigarte, sino para confirmar si ya sabes manejar el poder de crear en tiempo real. Durante mucho tiempo, existía un espacio seguro entre lo que vibrabas y lo que sucedía. Ese intervalo te daba margen para dudar, para corregir, para cambiar de rumbo, pero ahora, ese espacio se ha cerrado. El campo cuántico está respondiendo casi de inmediato a tu vibración, y esa aceleración no es casualidad. Sucede cuando tu conciencia alcanza un nuevo nivel de madurez. El universo empieza a devolverte todo a una velocidad impresionante, no para asustarte, sino para comprobar si puedes sostener tu coherencia, incluso cuando la vida se mueve a la velocidad de la luz. Es como si la vida misma te dijera, ¿dices que entiendes el lenguaje de la energía? Entonces veamos cómo reaccionas cuando la energía te responde al instante. Ese es el verdadero examen. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra dicha con intención se refleja casi sin demora. La realidad se ha transformado en un espejo de alta fidelidad. Y lo más importante, el universo no te está juzgando, te está entrenando. Quieres saber si puedes permanecer centrado cuando las manifestaciones llegan demasiado rápido, porque solo quien logra sostener la presencia a la velocidad de la luz está preparado para co-crear conscientemente. Así que, si tu vida parece un torbellino de respuestas, si todo se siente intenso, sensible, inmediato, respira profundamente. No estás perdiendo el control. Estás siendo observado con amor por el campo, que solo quiere confirmar si ya puede entregarte el poder que siempre ha sido tuyo. Y de eso trata este momento. De comprender qué está ocurriendo cuando la realidad se acelera, por qué el universo te coloca en esta prueba y cómo atravesar esta fase con conciencia, calma y equilibrio. En los últimos años, algo silencioso ha estado ocurriendo en todos los niveles de la existencia. Las frecuencias de la Tierra están cambiando. La conciencia humana se está expandiendo. Y con eso, el campo que nos envuelve se ha vuelto mucho más sensible. El universo está respondiendo a una velocidad sin precedentes. Antes, existía un intervalo cómodo entre lo que sentías y lo que sucedía. Podías pensar algo negativo y aún tener tiempo de corregirte antes de que se materializara. Hoy, ese margen prácticamente ha desaparecido. El campo ya no espera, el campo refleja. Todo lo que piensas, sientes y crees vuelve hacia ti casi al instante. Es como si el universo hubiera activado un modo de respuesta inmediata, no para presionarte, sino para enseñarte a dominar tu propio poder. Piénsalo así. Si pasaste años aprendiendo sobre energía, ley de atracción, manifestación y vibración, en algún momento el universo tenía que ponerte a practicar. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Las manifestaciones rápidas son el nivel avanzado del aprendizaje. Espiritual es el momento en que el campo deja de protegerte de ti mismo y empieza a devolverte todo directamente, para que veas con claridad lo que aún estás emitiendo sin darte cuenta. Quiere mostrarte que la creación no ocurre por suerte ni por casualidad. La creación es respuesta a tu coherencia interior. Cuando hay alineación entre lo que piensas, sientes y crees, la vida fluye con ligereza. Pero cuando hay contradicción, cuando el corazón desea una cosa, la mente duda y el cuerpo vibra miedo. El campo refleja confusión, demoras y situaciones que parecen fuera de control. Por eso, esta prueba no trata de resultados, sino de estabilidad. El universo está observando si puedes mantenerte en tu centro,
incluso cuando todo a tu alrededor se mueve demasiado rápido. No te pregunta, ¿sabes lo que quieres? Te pregunta, ¿puedes sostener la vibración de lo que quieres cuando el reflejo llega de inmediato? Es una prueba de presencia, un llamado a dejar de reaccionar por impulso y comenzar a responder con conciencia. Porque cuanto más rápido responde el universo, más importante se vuelve mantener tu vibración limpia, firme sin mezcla. La velocidad no es castigo, es señal de que entraste en una nueva fase de tu evolución energética. Y es precisamente sobre el propósito de esta fase, sobre por qué el universo acelera justo ahora, que vamos a profundizar. Cuando la vida se acelera, la primera reacción suele ser pensar que algo anda mal. Crees que el caos volvió, que las cosas se salieron de control, que el universo te olvidó. Pero es exactamente lo contrario. Es en ese momento cuando el universo está más cerca, observando cada detalle de tu campo para elevarte al siguiente nivel. El propósito de esta prueba vibracional es simple, pero profundo. El universo quiere saber si puedes sostener coherencia cuando la realidad cambia demasiado rápido. Durante mucho tiempo, manifestabas de forma inconsciente. Las respuestas tardaban, y por eso había espacio para la distracción, la duda y la repetición de patrones. Ahora, con la conciencia despierta, el campo ya no puede tratarte como aprendiz. Comienza a actuar como maestro. Y el maestro, antes de entregar poder, aplica una prueba. Esa prueba no tiene preguntas escritas, sino situaciones que reflejan con precisión lo que estás vibrando. Es cuando el universo quiere ver si aprendiste a mantenerte centrado incluso cuando las olas de la vida intentan sacarte del eje. Por eso no es coincidencia que reaparezcan desafíos antiguos, personas del pasado regresan, comportamientos que creías superados vuelven a manifestarse, pequeños miedos recuperan fuerza por un instante. Todo eso es el campo diciéndote, muéstrame si ahora reaccionas como antes o si ya aprendiste a responder con conciencia. El test es un espejo de tu estabilidad. Cuando la vibración interna es firme, el reflejo se organiza con rapidez. Cuando hay ruido, duda, culpa, miedo, prisa, el reflejo se distorsiona, no como castigo, sino como señal de donde todavía hay desalineación. Es como afinar un instrumento musical. El campo toca las cuerdas de tu vida y observa si cada nota vibra en el tono correcto. Cuando alguna se desafina, no te reprende. Solo te muestra el sonido para que lo escuches y ajustes. El propósito no es que demuestres algo al universo, sino que aprendas a escuchar tu propio campo con mayor claridad. Cada evento que llega con rapidez es una oportunidad para observar lo que estás emitiendo en el preciso instante de la creación. Y cuanto más atento te vuelves, más fácil es detectar el patrón antes de que se repita. Porque el universo no busca agotarte, busca refinarte. Te está entrenando para crear desde la presencia, no desde la reacción. Por eso, cuando las manifestaciones comienzan a acelerarse, el objetivo no es controlarlas, sino comprenderlas. Ellas son mensajes del campo, respuestas directas a lo que está siendo en este momento. Pero entonces, ¿por qué esta aceleración ocurre justo ahora? ¿Por qué el universo elige este momento, entre todos, para responder tan deprisa? La verdad es que la Tierra está atravesando una fase de expansión vibracional profunda. La energía del planeta se ha vuelto más ligera. El tiempo parece distinto. Las sincronicidades son más frecuentes. Y cuanto más despierta está la conciencia, más corto se vuelve el intervalo entre emisión y retorno. Es como si el universo hubiera retirado el filtro de protección que antes existía entre pensamiento y realidad. Antes te daba tiempo para ajustar tu energía, para respirar, para recomponerte antes de que algo se manifestara. Ahora quiere que entiendas el poder del instante. Todo sucede rápidamente para que comprendas, de una vez por todas, que el campo no responde a lo que deseas en el futuro, sino a lo que eres ahora. El retraso desapareció porque maduraste espiritualmente.
El universo confía en tu capacidad de observar y ajustar en tiempo real. Quiere que veas el reflejo inmediato, para que aprendas a través de la experiencia directa, sin intermediarios, sin teoría, sin duda. Así evoluciona la conciencia. Cuanto mayor es el poder, menor es la distancia entre causa y efecto. La aceleración es una forma de enseñarte responsabilidad energética. Cada emoción, cada palabra, cada intención que emites regresa casi en el mismo momento. Imagina un espejo. Cuando te colocas frente a él, el reflejo no espera unos segundos para mostrar tu rostro. Es instantáneo. Así está funcionando ahora el campo. Y el propósito no es generarte miedo, sino despertar tu conciencia. Porque cuando te das cuenta de que la respuesta llega sin retraso, comienzas a cuidar lo que emites con otro nivel de presencia. Si vibras gratitud, el campo te devuelve claridad. Si vibras duda, el campo refleja confusión. Si vibras confianza, la vida se organiza para confirmarte esa frecuencia. Nada es castigo, todo es reflejo. El universo se ha convertido en un espejo de alta precisión que devuelve cada estado del ser con una fidelidad absoluta. Por eso, para muchos, la vida parece más intensa que nunca. Los altos son más altos, los bajos son más rápidos y las respuestas más evidentes. La aceleración es la señal de que el entrenamiento comenzó. El campo te está educando para crear conscientemente, para notar la conexión directa entre emoción y realidad. Y cuanto antes lo comprendas, más ligero se vuelve el proceso. Porque en el fondo, el universo no quiere que sufras con el reflejo. Quiere que aprendas a usar el espejo. Y cuando entiendes eso, algo cambia por completo. Dejas de temerle al reflejo y comienzas a observarlo con curiosidad. Cada manifestación se convierte en una conversación con el campo, una oportunidad para ajustar tu señal. Cuando comprendes que la velocidad es parte del entrenamiento, empiezas a reconocer las etapas de ese proceso. El universo no lanza todo de golpe. Va calibrando tu vibración poco a poco, hasta que aprendes a sostener tu poder sin perderte. La primera fase se llama el acelerador de vibración. De repente, todo pasa al mismo tiempo. Los pensamientos, las emociones y las intenciones encuentran respuesta inmediata. Es como si el campo te dijera: veamos si aún intentas controlar o si ya aprendiste a confiar. En ese momento, el desafío no es hacer nada, es permanecer presente. Si reaccionas con miedo, la realidad se enreda. Si eliges observar, el caos empieza a reorganizarse frente a tus ojos. La segunda fase es el espejo emocional. Las personas a tu alrededor comienzan a comportarse como extensiones de tu energía. Si estás irritado, todo parece irritarte. Si estás en paz, hasta el tráfico fluye. El campo usa el comportamiento de los demás para mostrarte lo que todavía estás emanando. Después llega el colapso de las contradicciones. Relaciones que ya no vibran en tu frecuencia se disuelven. Proyectos que no reflejan quién eres ahora pierden fuerza. El universo quita lo que no tiene coherencia para abrir espacio a lo nuevo. Y ese es el punto donde muchos sienten que lo están perdiendo todo, pero en realidad están ganando claridad. El campo está limpiando el exceso de ruido para que tu señal sea pura. Cuando no te resistes, llegas a la prueba del silencio. Es ese periodo en que las respuestas dejan de llegar. El universo observa si todavía confías cuando no ocurre nada. Si sigues vibrando abundancia, incluso sin señales visibles. Esa es una de las etapas más profundas. Confiar en la semilla antes de que brote. Y entonces llega la alineación de potencia. Las manifestaciones vuelven, pero ahora son estables, coherentes y precisas. El campo reconoce que aprendiste a permanecer en tu centro y comienza a responderte con suavidad. No hay una línea de meta. Estas fases se alternan, se mezclan, se repiten. A veces estás en el acelerador, por la mañana, y en el silencio por la noche. Todo depende de la frecuencia que sostienes.
Lot 100. Importante es recordar esto: el universo no te está probando para aprobarte o reprobarte, te está probando para fortalecerte. Cada etapa revela una habilidad distinta de la conciencia: presencia, confianza, desapego, coherencia, entrega. Son esas cualidades las que hacen posible manifestar sin esfuerzo, crear sin ansiedad y vivir con el corazón abierto incluso cuando el tiempo parece moverse a la velocidad de la luz. Cuando comienzas a reconocer el patrón de estas fases, todo cambia. La vida deja de parecer una secuencia de accidentes y se revela como una serie perfecta de oportunidades para perfeccionar tu energía. Y ahí surge la pregunta esencial: ¿cómo pasar por cada etapa sin caer en la vieja trampa del control, sin intentar manipular el campo, sin volver al miedo? La respuesta está en el arte de permanecer presente, incluso cuando todo se mueve deprisa. Atravesar esta prueba no tiene que ver con dominar técnicas, ni con repetir mantras o palabras mágicas. Tiene que ver con aprender a permanecer consciente, incluso cuando la realidad parece girar demasiado rápido. El universo está observando una sola cosa: tu estado de ser, porque es el estado, no el pensamiento, lo que determina la señal que el campo recibe. El primer paso para atravesar la prueba es elegir el estado, no la idea. Cuando te sientes seguro, confiado y agradecido, incluso sin un motivo externo, el campo lo interpreta como verdad y reorganiza todo a tu alrededor para coincidir con esa vibración. Pero cuando intentas pensar en positivo con un corazón lleno de miedo, el campo lee el miedo, no el pensamiento. El segundo paso es neutralizar el impulso de reaccionar. Cada vez que algo sucede demasiado rápido, tienes una oportunidad de respirar antes de responder. Ese espacio entre el acontecimiento y tu reacción es un portal de conciencia. Respira. Siente tu cuerpo. Vuelve a la hora. Cuando te anclas en el momento presente, la señal se limpia, y una señal limpia cambia el resultado. El tercer paso es observar sin intentar corregir. Cuando el campo acelera, cada intento de control genera resistencia. El universo no quiere que soluciones nada, quiere que percibas lo que estás emitiendo. La observación pura ya empieza a transformar el patrón. El cuarto paso es alinear intención y sentimiento. Si tu mente desea prosperar, pero tu cuerpo vibra escasez, el campo responde al cuerpo. Si tu corazón quiere amor, pero tus palabras expresan miedo, el campo responde a la palabra. La coherencia es cuando pensamiento, emoción y acción dicen lo mismo. Y finalmente, el quinto paso: declarar conciencia. Decir en voz alta, con intención: reconozco la prueba y elijo coherencia. Esa simple frase marca una nueva frecuencia. Las palabras tienen poder porque son sonido y vibración mezclados con intención. Durante 3 días, practica este ejercicio sencillo. Observa cada pensamiento como si tuviera poder inmediato. Cuando surja algo negativo, no te culpes, solo di mentalmente: prueba detectada, estado ajustado, y elige una vibración distinta, aunque sea pequeña. Un pensamiento de gratitud, una memoria feliz, una respiración confiada. Nota lo que sucede. La realidad empieza a responderte diferente, más suave, más ordenada. El campo entiende que estás participando, conscientemente. Y es en ese punto donde la prueba deja de ser evaluación y se convierte en alianza. El universo no quiere que sientas miedo, quiere que observes. No quiere perfección, quiere presencia. Y cuando respondes con conciencia en lugar de reacción, la energía se transforma. Cada vez que eliges calma en lugar de prisa, el campo registra. Entendió. Está listo. Y ahí es cuando el test se convierte en fluidez. La realidad deja de ser un examen y se vuelve colaboración. Ya no estás siendo evaluado, estás co-creando. Cuando comienzas a actuar con conciencia, algo cambia sin ruido. El campo modifica su comportamiento.
Las respuestas dejan de ser duras, los altibajos se equilibran, y la vida adquiere una suavidad que antes parecía imposible. Así es como sabes que superaste la prueba, no porque el universo te envíe una señal escrita en el cielo, sino porque dentro de ti surge una paz que no depende de nada externo. La prisa se disuelve, la duda se calma, y hasta los desafíos parecen tener un propósito transparente. El primer signo de esta nueva etapa es la estabilidad emocional. Las cosas siguen sucediendo, pero ya no te arrastran. Hay espacio. Sientes que observas el movimiento de la vida sin perder tu centro, como quien ve una película pero ya no se confunde con el personaje. Luego llega la sincronicidad ordenada. Las personas correctas aparecen justo a tiempo. Las puertas se abren sin esfuerzo. Las coincidencias se alinean como piezas de un rompecabezas, que finalmente revela su imagen completa. El tercer signo es la claridad interior. Ya no necesitas tantas señales externas. Sabes qué hacer, cuándo avanzar, cuándo detenerte. Las respuestas brotan desde dentro, como si tu propia energía te hablara con voz serena. En ese punto, el universo entiende que puede confiar en ti. Ya no necesita empujarte con crisis ni sacudidas para llamar tu atención. El campo cambia de frecuencia, de examinador. Se convierte en compañero. Las manifestaciones siguen siendo rápidas, pero ahora traen equilibrio en lugar de confusión. Lo que antes te desestabilizaba, ahora te fortalece. La vida comienza a responder a una nueva lógica. Ya no buscas controlar los eventos, porque comprendes que todo lo externo responde a tu estado interno. Cuando estás centrado, las cosas se ajustan solas. Cuando te sales del centro, el campo solo te muestra el desvío para que regreses con ligereza. Aquí nace la verdadera maestría energética. Ya no dependes de rituales ni técnicas, porque descubriste el principio que hay detrás de todos ellos: el estado de ser. El campo no reacciona a lo que haces, sino a lo que eres. Cuando vibras presencia, el universo vibra contigo. Cuando vibras duda, el universo solo te ofrece un espejo para que reconozcas lo que aún no está alineado. Y lo más hermoso es que, al alcanzar ese equilibrio, comienzas a inspirar a otros sin decir una sola palabra. Tu vibración se convierte en un recordatorio vivo de que es posible vivir en armonía con el campo. Cuando alguien estabiliza su propia energía, esa coherencia se expande. Toca los espacios, toca a las personas, toca el colectivo. Pasar la prueba no es una victoria individual, es una contribución. Cada persona que aprende a vibrar en paz facilita el camino para todos los demás. El universo no te aceleró al azar. Te entrenó para ser referencia de calma en medio de la prisa, de luz en medio de la confusión, de presencia en medio del ruido. Y cuando lo entiendes, comprendes que la prueba nunca fue sobre aprobar o fallar, sino sobre recordar quién eres cuando estás completamente alineado con el todo. Y cuando ese recuerdo despierta, algo cambia para siempre. Dejas de buscar señales y te conviertes en el propio signo. Dejas de pedir respuestas y comienzas a vibrar la frecuencia que atrae exactamente lo que necesitas. En ese punto, la prueba se disuelve. No porque el universo haya dejado de observarte, sino porque ya no hay separación entre el observador y lo observado. Tú y el campo comienzan a moverse juntos, como dos olas que se funden en la misma marea. Todo lo que antes parecía externo empieza a suceder desde dentro. Entiendes que ya no necesitas controlar la vida, porque tú eres la vida expresándose en forma humana. Y esa es la verdadera transformación. Dejar de ser el aprendiz que intenta agradar al universo y convertirte en el co-creador que actúa en sincronía con él. Cuando esa conciencia se instala, el miedo se disuelve. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que incluso lo inesperado es parte de la armonía. Confías en el proceso, incluso sin entenderlo todo. Sabes que cada movimiento, cada pausa y cada silencio también son respuestas.
El universo ya no necesita probarte, porque te has convertido en la prueba misma. Y también en el resultado, la frecuencia que emites basta para guiar tu camino. Y en ese estado de serenidad surge una nueva responsabilidad: sostener esa energía para el bien del todo. Porque cada persona que despierta a la creación consciente se convierte en un punto de equilibrio dentro del campo colectivo. Es como si el universo te dijera: ahora que entendiste, ayúdame a estabilizar a los demás. Y sin esfuerzo, simplemente siendo quien eres, comienzas a influir en el entorno. Tu presencia calma, tu mirada inspira, tu palabra reorganiza la energía que te rodea. La prueba que parecía personal revela su propósito mayor: entrenar creadores conscientes capaces de equilibrar la vibración del planeta. Te conviertes en parte del mecanismo que transforma el caos en armonía, la duda en fe, el ruido en claridad. El universo te aceleró no para confundirte, sino para prepararte, y ahora que atravesaste todo eso, el campo ya no necesita exigirte nada. Solo quiere una cosa: que sigas siendo coherencia viva. Porque cada vez que eliges mantener tu vibración estable, incluso en medio de la tormenta, el universo entero se reorganiza un poco más hacia la luz. Así es como un ser despierto transforma el mundo. No a través del control, sino a través de la presencia. La presencia es el punto más alto de la creación. Cuando estás completamente aquí, sin dividirte entre pasado y futuro, el campo responde con perfección. La presencia es silencio, es claridad, es la vibración de la confianza. Y esa vibración sostiene realidades enteras. El universo no crea desde el ruido, crea desde la armonía. Cuando la mente se aquieta y el corazón se alinea, el campo entiende: ahora puedo fluir. Las coincidencias se encajan, las respuestas llegan sin esfuerzo y la vida vuelve a sentirse natural. Te das cuenta de que nunca necesitaste correr detrás de nada. Era el exceso de ruido interno lo que bloqueaba el flujo. La presencia limpia el camino. En ese estado, las manifestaciones dejan de ser intentos y se vuelven expresiones. Ya no fuerzas, no pides, no esperas, simplemente emites lo que eres, y el universo te devuelve lo mismo. Es como respirar. Inhalas conciencia y exhalas realidad. Inhalas luz y exhalas forma. Todo se vuelve simple. El miedo a equivocarte desaparece, porque comprendes que el universo ya no te observa como maestro y alumno, sino como socios en creación. El campo no necesita enseñarte lo que es la coherencia, porque ahora tú la vibras naturalmente. Aquí termina la prueba y comienza el verdadero dominio energético. No hay ceremonia, no hay aplausos, no hay diploma, solo ese instante silencioso en el que sientes paz en medio de cualquier situación y reconoces: nada puede sacarme de mi centro, porque yo soy el centro. El universo no busca verte perfecto, busca verte presente. La presencia sostiene el amor, la sabiduría y la abundancia. La presencia crea nuevas realidades. La presencia manifiesta el milagro de la hora. Respira profundo. Siente tu cuerpo, el espacio, el silencio entre un pensamiento y otro. Ese silencio es el campo observándote en estado puro. Y si existe una manera de concluir este test con maestría, es esta: permanecer en paz dentro del propio ahora. Porque cuando estás en paz, el universo entero se reorganiza para coincidir con tu vibración. El campo comprende el mensaje y responde: prueba concluida, creador despierto. A partir de ahí, cada paso que das deja de ser reacción y se convierte en co-creación. La realidad ya no ocurre a ti, sino a través de ti. El universo y tú respiran en el mismo ritmo. La creación dejó de ser esfuerzo y se transformó en el estado natural del ser. Todo lo que antes parecía distante se acerca sin esfuerzo. Las situaciones se alinean. Las personas correctas llegan. Los caminos se abren en el momento exacto. Y lo más hermoso
es que ya no te sorprendes, simplemente reconoces. Reconoces el reflejo de tu vibración, la precisión del campo, la sabiduría silenciosa detrás de cada suceso. En ese reconocimiento nace la gratitud real, no la que depende de resultados, sino la que proviene del entendimiento. Gratitud por haber sido probado, por haber sido pulido, por haber despertado a un nivel de conciencia que antes parecía inalcanzable. Y cuando la gratitud se convierte en tu estado natural, el universo se estabiliza. La energía fluye suave y percibes que todo está exactamente como debe. Ningún retraso es pérdida, ningún obstáculo es castigo, ningún silencio es abandono. Todo es parte del mismo movimiento de amor que el campo usa para alinearte con tu propósito original, porque en el fondo, la prueba de las manifestaciones rápidas fue una convocatoria, una forma en que el universo te dijo: ya estás listo para crear en otro nivel. Ahora confía en quién eres, y ahí florece el poder real, el poder de elegir la vibración antes del resultado, de mantener la paz incluso en lo desconocido, de sentir que todo lo que el universo desea es verte expresar la conciencia que te creó. Cuando esa comprensión se fija dentro de ti, el miedo pierde sentido. Ya no temes al futuro, porque sabes que el futuro se teje con la vibración que sostienes en este instante. Cada respiración se convierte en un voto de confianza hacia la vida. Cada pensamiento consciente, un acto de amor hacia el todo. Y el universo responde en el mismo idioma. Sincronicidades, encuentros, coincidencias, milagros silenciosos que confirman que tú y él están en diálogo constante. Esa es la verdadera recompensa. No un trofeo, no un final feliz, sino la certeza tranquila de que comprendiste el mecanismo de la creación. Ya no esperas milagros, porque tú eres el milagro en movimiento. Y el universo al verte solo sonríe, porque sabe que el Creador ha despertado dentro de su propia creación.